Ya, mis queridos alumnos, hoy día vamos a ver osteotrología de miembro superior e inferior. Así que vamos a comenzar con ello. Principalmente la osteología del miembro superior está compuesta por cerca de 32 huesos. Claramente estos son los huesos contables, porque los huesos sesamoides que están en la palma varían mucho de un miembro a otro. Así que nos quedaríamos con 32 huesos que son los habituales, los constantes. Dentro de ellos vamos a encontrar una clavícula, que es el único punto óseo que tiene el miembro superior conectado con el tórax a través de la clavícula y el esternón. Todo el resto pende a lo largo del tronco, al costado del tronco, y la mayoría de la sujeción está dada por músculos, que los vamos a ver en una próxima oportunidad. También tenemos un hueso de tipo plano, que es la escápula, que a la vez está articulando con otro hueso, que es un hueso tipo largo, conocido como el húmero. Y el húmero a la vez articula con dos huesos en la región del antebrazo. Uno es el radio, que va por lateral, y otro es la ulna, que va por medial. Después tenemos 8 huesitos que articulan principalmente con el radio a través del escafoide y el semilunar, que es el punto de conexión que existe entre el antebrazo y la mano, que son los huesos del carpo. Ahí tenemos 8 huesos. Después tenemos 5 metacarpianos que van numerados de lateral a medial del 1 al 5. Metacarpiano 1, 2, 3, 4, 5. O también los llamamos como el metacarpiano del pulgar, y así sucesivamente hasta llegar al quinto dedo. Entonces aquí los dedos los podemos nombrar del 1 al 5 o los podemos nombrar también dependiendo de la nomenclatura que vayamos a utilizar, como dedo pulgar, dedo índice, dedo medio, dedo anular y dedo meñique. Y a la vez tenemos distribuido en estos 5 metacarpianos articulando 14 falanges. Del cuarto al quinto dedo son 3 por cada dedo, mientras que en el dedo pulgar son solo 2. Mayoritariamente aquí encontramos en este miembro superior articulaciones del tipo sinovial, que la vamos a ver más adelante. Aquí tenemos el hueso clavícula, tenemos una visión superior y una visión inferior. Como pueden ver, está dividido por una cara superior. Si estoy mirándolo desde arriba, está en la cara superior, y si lo miro desde abajo, en la cara inferior. Va a estar dada por un borde anterior, tiene un borde anterior, un borde posterior, como también va a tener un extremo que, como se articula con una parte del hueso que la vamos a ver más adelante, de la escápula, que se llama el acromion, va a ser el extremo acromial, y por otro lado va a tener el extremo esternal, que es donde articula con el esternón. Por inferior también vamos a ver los mismos extremos, obviamente, los mismos bordes, o sea, el borde anterior vendría siendo este y el borde posterior este otro, ya que estamos viéndola desde abajo. Y como pueden ver, vamos a ver algunos hitos anatómicos. Vamos a empezar desde medial a lateral. Primero encontramos un hito anatómico importante acá, que es la impresión del ligamento costoclavicular, que es un ligamento que va desde la clavícula a la primera costilla y permite darle algún tipo de sujeción importante a la articulación esternoclavicular. Después, acá en el centro encontramos el cuerpo en la clavícula. Aquí hay un foramen nutricio donde ingresa una arteria importante para darle nutrición a esta clavícula. Por otro lado, aquí encontramos un surco, que cuando lo vemos en una clavícula real se ve bastante marcado, que es el surco del músculo subclavio. O sea, el músculo subclavio aquí deja una impresión, deja una hendidura, por eso tiene el nombre de surco. Mientras que cuando uno ve una prominencia, que estas no son articulares, podemos encontrar el tubérculo conoideo, que es donde va a insertarse un ligamento que se llama el ligamento conoide, y una línea que se llama la línea trapezoidea, que es donde se va a insertar un ligamento que se llama el ligamento trapezoide. Entonces, como pueden ver, y retomando la materia del oído, los accidentes óseos, en algunos casos se forman prominencias, como son la línea, el tubérculo, o también la impresión del ligamento acá. Y otros casos hay depresiones, como ocurre con el surco que deja el músculo. Entonces, eso lo vamos a ir viendo repetitivamente en distintos huesos. Otro hueso que pertenece al miembro superior
es el hueso escápula. Como pueden ver en una visión anterior, tenemos un borde superior, un borde medial y un borde lateral. Y a la vez, que es como forma triangular este hueso, va a dejar un vértice que va a ser lateral, o también conocido como ángulo, un ángulo superior y un ángulo inferior. Esta cara, la anterior, va a tener por nombre fosa subescapular. Fosa subescapular. También por anterior podemos determinar una escotadura, que es la escotadura escapular o incisura escapular, como también un proceso, que es una prominencia, que es conocida como el proceso coracoides. Y aquí solo se ve como la punta de esta estructura, que es el acromion, que es donde va a articular la clavícula. Si nosotros vemos una visión medial, vemos la angulación que tiene el proceso coracoide, un proceso que permite la inserción de tres músculos, que lo vamos a ver también en su momento. Como también vemos el acromion, que deja una especie de canal o un espacio por donde va a ir un músculo que se llama el supraespinoso. Entonces, para entender el acromion, tengo que ver la visión posterior, donde me encuentro con una estructura que se llama la espina, que divide a la escápula en una fosa superior llamada supraespinosa y una fosa inferior llamada infraespinosa, donde permite las inserciones de músculos como el supraespinoso y el infraespinoso, o sea, tienen el nombre del hueso, o de la porción del hueso. Aquí está la raíz de la espina discurre dividiendo a la escápula en dos partes por posterior, supra e infraespinoso, de ahí el nombre, y después continúa con esta estructura, que es el acromion. Y el acromion es importante porque el acromion, cuando uno va a poner una vacuna o va a pinchar el músculo deltoides, uno toma como punto de referencia el acromion. Entonces toma cuatro otra vez dedos, o sea, cuatro dedos, desde el acromion hacia abajo, y ese es el punto exacto para poder pinchar el músculo deltoides, para colocar una inyección intramuscular. Otra cosa importante y por último que lo vamos a mencionar es la cavidad glenoidea, que es donde mejor se ve en una visión lateral. Aquí es donde va a articular la cabeza del húmero. Como pueden ver, un accidente anatómico en depresión, pero articular, porque aquí articula la cabeza del húmero, donde va a tener un tubérculo superior, que va a ir un músculo insertado en la cabeza larga del bíceps, y un tubérculo inferior o infraglenoideo, supraglenoideo, o sea, sobre la cavidad glenoidea, infraglenoideo, bajo la cavidad glenoidea, donde se va a insertar el músculo en la cabeza larga del tríceps. Entonces, este es un músculo, perdón, es un hueso plano que va en la región posterior del tórax y forma una articulación de tipo, después vamos a ver, que se llama cisarcosis, que es una articulación más bien falsa. Después vamos a explicar en su momento por qué se llama falsa y que permite el deslizamiento de la escápula en el tórax. Esa articulación se llama escápulo torácica. El húmero es un hueso largo que es prismático, tiene forma triangular. Si yo hago un corte transversal en el húmero, me voy a encontrar principalmente con una cara anterior y dos caras posteriores, donde va a tener acá el húmero un vértice más bien, perdón, disculpen, va a tener una cara posterior y va a tener dos caras anteriores, y va a tener, donde va a tener un borde anterior y dos bordes posteriores, que tiene forma de un verdadero triángulo con un vértice hacia anterior y dos vértices hacia posterior. También en la cara anterior del húmero podemos encontrar el tubérculo mayor, el tubérculo menor, desde superior a inferior vamos viendo, y aquí queda un surco que se llama el surco intertubercular, que significa que está entre ambos tubérculos. Vamos a encontrar la cabeza, que la cabeza es como un tercio de esfera. Si usted toma una naranja y usted corta un tercio de naranja, más o menos esa va a ser la superficie de contacto que tiene con la cavidad glenoidea. A diferencia del fémur, que lo vamos a ver después, que son dos tercios de esfera. O sea, sería el restante de esa naranja que usted cortó. Después aparecen dos crestas, que es la continuación de los tubérculos mayor y menor, que se llama la cresta del tubérculo mayor y la cresta del tubérculo menor. En la zona media encontramos una tuberosidad, que se llama la tuberosidad deltoide, que principalmente está dada porque ahí se inserta el músculo deltoide. Entonces deja una especie de rugosidad a través de esta inserción,
donde queda como el registro de la inserción de ese músculo. Después, más hacia inferior, en la epífisis distal, vamos a encontrar la siguiente estructura. Por un lado, vamos a encontrar en la región lateral lo que se llama el epicóndilo lateral. ¿Por qué se llama epicóndilo? Porque acá hay un cóndilo o un capítulo del húmero. Entonces, como está sobre el epicóndilo. Y a la vez sobre el cóndilo, vamos a encontrar una fosa ahí, que se llama la fosita radial, que es un tope óseo que tiene el radio cuando articula con este hueso. Después hacia medial encontramos el epicóndilo medial, que también es conocido en otros casos como epitróclea, porque esta región del húmero es conocida como la tróclea, como está sobre él, epitróclea. Para mí es más correcto llamarlo epitróclea, pero casi todos los libros lo nombran como epicóndilo medial. Y aquí hay una fosita que se llama la fosa coronoidea, que después vamos a ver una parte del hueso ulna que tiene un tope óseo en este sector y deja esta fosa como impresión. Por posterior, en la misma epífisis distal, vamos a encontrar otra fosa que se llama la fosa olecraniana, que también es un tope óseo para una parte del hueso ulna que tiene por nombre olecranon. Y aquí tiene un punto de apoyo ese olecranon, si no uno hiperextendería el miembro superior, pero a través de este tope óseo llega hasta cierto punto. Aquí aparece un surco, que es el surco del nervio ulnar. Cuando después veamos el recorrido de los nervios en algún momento, vamos a dar cuenta que por aquí pasa un nervio que deja este surco, y aquí se ve la tróclea humeral por posterior. Como pueden ver, el capítulo se ve solo hacia anterior. Acá no podemos identificar el capítulo, solamente identificamos la tróclea del húmero, que aquí estaría por posterior. Es el punto de unión entre el hueso húmero y ulna. Por acá se ve también el tubérculo mayor, cosa que el menor va hacia anterior, no lo podemos identificar por posterior. La cabeza del húmero, su cuello anatómico y el cuello quirúrgico. El cuello quirúrgico es el punto donde se amputa el miembro superior en cualquier problema que lo tenga, se amputaría en este sector, por eso se llama el cuello quirúrgico. El radio también es un hueso largo, que también es prismático, donde vamos a encontrar que tiene una cara lateral, una cara anterior y una cara posterior, por ende va a tener un borde anterior, un borde posterior y un borde medial. Desde el superior e inferior podemos identificar lo que se llama la cabeza del radio, donde en el centro va a estar lo que se llama la fobia articularis, que es el punto que va a articular con el capítulo del húmero. También vamos a encontrar cuello, como tiene una cabeza va a tener un cuello, y más inferior y hacia anterior una tuberosidad que se llama la tuberosidad radial, que es el punto donde se inserta el bíceps braquial. Entonces, que es una verdadera tuberosidad donde se inserta ese tendón. Después seguimos bajando y nos encontramos, bueno, con un foramen nutricio, que es habitual en los huesos largos, bien marcado. Y hacia inferior, en la epífisis distal, vamos a encontrar que es más ancha, donde vamos a encontrar un proceso que se llama el proceso estiloide, que es palpable, se puede tocar desde la superficie, y principalmente ese es el proceso que encontramos en una visión anterior. En una visión posterior, nuevamente cabeza, tenemos el cuello, el cuerpo, el radio, y por posterior van a haber distintos surcos, que son para tendones que discurren en este sector, que son tendones que van a permitir extender la mano. No vamos a tener mayor detalle con qué tendones son. Y en una visión medial, nuevamente cabeza, cuello, tuberosidad radial, aquí se ven los bordes, ¿cierto? El cuerpo, el radio, y aquí tenemos se ve claramente una incisura que se llama la incisura ulnar, que es donde va a articular la ulna en su región inferior. Y por último, en las facetas articulares del carpo, donde articula el hueso semilunar y el hueso escafoide. Y ahí se ve parte del proceso radial. La ulna también es un hueso largo que tiene la siguiente hito anatómico, también es prismático. La diferencia es que tiene una cara medial, una cara anterior y posterior, y por ende va a tener un borde lateral, un borde anterior y un borde posterior. Los huesos largos, tanto en el miembro superior como en el miembro inferior, son huesos prismáticos de forma triangular en su cuerpo.
Aquí arribita, en la epífisis proximal, vamos a encontrar lo que se llama la incisura troclear. ¿Por qué se llama incisura troclear? Primero, tiene una forma de incisura, como se ve acá, claramente. Y además de eso, troclear porque articula con la tróclea del húmero. Por ende, esta articulación la saco rápidamente, que es una sinovial troclear, porque el nombre de la misma estructura lo dice. Tenemos una incisura radial, que es donde va a articular la cabeza del radio, donde el caput va a girar para poder ejercer lo que se llama la pronosupinación. Entonces también una articulación de tipo sinovial, pero trocoides. Y aquí están los procesos que le mencionaba, el proceso coronoides. O sea, el proceso coronoides es el que tiene el tope óseo en la fosa coronoidea del húmero. Y acá tengo la cabeza del radio, que va a dejar una fosa que se va a llamar la fosa radial, que es el tope óseo del radio en el húmero. Por otro lado, hacia posterior de la urna vamos a encontrar lo que se llama el olecranon. Y este sector que aquí no está mencionado, pero se llama el pícolo olecranon, ese pícolo olecranon va a tener tope óseo en la región de la fosa olecraniana del húmero. A eso me refería con tope óseo. En el fondo son puntos límites, pero óseos, porque hay topes también blandos a través de la musculatura que no permite que la articulación se siga, pueda pueda seguir teniendo un rango mayor. También va a tener una tuberosidad anterior, la ulna, igual que el radio. Como vimos, el radio tenía una anterior, la ulna también. La diferencia es que esta se llama tuberosidad de la ulna, de donde va a ir insertado un músculo que se llama braquial. Entonces aquí deja el registro del músculo de su inserción. Después tenemos el cuerpo de la ulna llegando a la epífisis distal, formando una cabeza, que también va a tener un proceso acá, que se llama el proceso estiloide de la ulna. Como existía un proceso estiloide del radio, la ulna también va a tener un proceso estiloide. Aquí se ve mucho mejor la incisura radial, el punto donde articula la cabeza del radio, y la incisura troclear, que es el punto de inserción, perdón, no de inserción, de articulación entre el húmero y la ulna. Ahí se ve el olecranon, que en el fondo es el codo óseo que uno se toca. Cuando uno se toca el codo y siente el huesito del codo, en el fondo está tocando el olecranon de la ulna. Después llegando a la mano, la muñeca y la mano, vamos a tener tres distintos tipos de huesos. Unos son los huesos del carpo, que son 8 huesos. Después tenemos los huesos del metacarpo, que son 5. Y por último tenemos los huesos de los dedos, que son una gran cantidad de huesos llamadas falange. Partiendo desde los huesos del carpo nosotros vamos a tener los 8 huesos divididos en dos filas. Una fila proximal, ¿cierto? Que está más cercana hacia el tronco, y una fila distal, donde en la fila proximal, desde lateral hacia medial, vamos a tener el siguiente orden: un hueso llamado escafoide, un hueso llamado semilunar, un hueso llamado piramidal y un hueso llamado pisiforme. Mientras que en la fila distal vamos a encontrar un hueso llamado trapecio, un hueso llamado trapezoide, un hueso llamado grande, el nombre lo dice, y por último un hueso llamado ganchoso. Ganchoso porque tiene un gancho, de ahí viene su nombre. Después ya más a distal vamos a encontrar el primer metacarpiano, segundo, tercero, cuarto y quinto, donde podemos observar que en el primer metacarpiano existen huesos sesamoideos, que no, son incontables debido a la inconstancia que tienen entre un individuo y otro. Pero en este caso aquí se grafica. Y después vamos a encontrar lo que se llama la falange, donde vamos a encontrar en el caso pulgar una falange proximal y distal, mientras que en el caso de los otros dedos vamos a encontrar una falange proximal, una falange intermedia y una falange distal. Acá tenemos una visión posterior, damos el mismo orden de los huesos, donde encontramos el escafoide, semilunar, piramidal pisiforme, y por otro lado vamos a encontrar el trapecio, trapezoide, hueso grande y ganchoso. La misma cantidad de huesos, ¿cierto? Ya que una visión posterior, 5 metacarpianos, y por último, la falange.
Aquí podemos encontrar que otro detalle importante, que los huesos del carpo son todos considerados huesos cortos. Aunque algunos se ven irregulares, principalmente son huesos más bien cuboidales, por ende se consideran huesos cortos, los 8 huesos. Algunos clasifican al pisiforme como sesamoide igual, porque permite la inserción de un músculo y que funciona de una especie de polea móvil, pero todos son huesos cortos. Y a veces el pisiforme se considera como sesamoide, pero dejemos los 8 como cortos. Mientras que todos los huesos del metacarpo y de la falange, pero profe, es que este hueso no es tan largo, sí, pero todos los huesos de la metacarpo y de la falange se consideran huesos largos, porque aún así predomina la longitud sobre el ancho y el espesor. Dentro de la arqueología del miembro superior, del tipo de articulaciones que posee el miembro superior, vamos a encontrar una articulación que ocurre entre la clavícula y el manubrio y el esternón, que ya lo vimos en la clase anterior. Este tipo de articulación es una articulación celar, de tipo sinovial, subtipo celar, como encaje recíproco o silla de montar, donde vamos a encontrar un disco articular que en el fondo se forma una doble articulación sinovial. Aún así sigue siendo una sola articulación, pero tiene una articulación por superior y otra por inferior. O sea, tiene una doble membrana sinovial para producir líquido para el movimiento de esta articulación. Esta articulación puede moverse en ascenso-descenso y en anteposición y retroposición cuando uno coloca los hombros hacia adelante o dirige los hombros hacia atrás. Esto va a estar reforzado por un ligamento que se llama el ligamento externo clavicular anterior, que le permite formar incluso en la cápsula y sobre la cápsula vamos a encontrar este ligamento. Hay un ligamento que se llama interclavicular, que permite de alguna otra forma la fijación entre una clavícula y la otra. Y también va a haber un ligamento de refuerzo, que es el ligamento que deja una impresión por la cara inferior de la clavícula, que se llama el ligamento costoclavicular. Entonces, este ligamento costoclavicular, que va desde la primera costilla en la clavícula, es un ligamento que permite reforzar esta articulación. Entonces, como decíamos, esta es una articulación de tipo sinovial, celar, entre la clavícula y el esternón, y es el único punto de unión óseo que existe entre el miembro superior y el tronco. Todo el resto es una fijación o un punto de apoyo a distancia a través de musculatura. En la región del hombro vamos a encontrar dos ligamentos importantes. Un ligamento llamado trapezoide que va hacia medial y un ligamento conoide que va hacia lateral. Y estos ligamentos son conocidos como los ligamentos coracoclaviculares, que van desde la coracoides, proceso coracoides, hacia la clavícula, para darle principalmente límite a los movimientos de lo que se llama en la cintura escapulotorácica. ¿Qué ocurre acá? O la cintura escapular. Acá está la clavícula, como pueden ver la clavícula tiene una forma de S, que habitualmente lo mencionan como una S itálica. Si usted busca en Google S itálica, va a ver la forma para comprobarlo. Es como una S alargada, donde vamos en el borde anterior vamos a tener una concavidad anterior y vamos a tener una convexidad anterior pero hacia medial, mientras que la concavidad va a ir hacia lateral. Y aquí entre la escápula y la clavícula se forma un ángulo, como está de alguna otra forma graficado aquí, que aquí lo indica como de 60 grados, que en el fondo formarían como un triángulo equilátero, 60, 60, 60. Cuando yo antepongo, o sea, cuando dirijo el hombro hacia adelante, yo este sector al dirigirlo hacia adelante, este ángulo se hace más pequeñito. Y para yo regular que esto no pase o sobrepase la posición, lo regulo con este ligamento, que es el trapezoide. Pero cuando yo dirijo los hombros hacia atrás, lo que se llama una retroposición, este sector que es el hombro se dirige hacia atrás, lo que igual la escápula se mete más en el tórax y abre este ángulo. Y al abrir este ángulo, yo la forma de limitarlo lo tengo a través de este ligamento, que es el ligamento, perdón, el ligamento conoides.
Creo que este lo había mencionado como conoide. Este el ligamento se llama acromio clavicular. Así que corroboro que el ligamento conoide está hacia medial y el ligamento trapezoide está hacia lateral. Disculpen que me distraje en ese momento. Retomando y recapitulando, el ligamento trapezoide es el que regula el cierre de este ángulo y el ligamento conoide es el que permite limita la apertura de este ángulo. Ahí sí, disculpen, estimados. Me había dado vuelta en los ligamentos en ese sector. Y esto es lo que nosotros conocemos como la cintura escapular, donde se forma un ángulo entre la escápula y la clavícula. Ese ligamento, aprovecho de nombrarlo, que es el acromio clavicular, perdón, el acromio coracoidio. Este ligamento no tiene una función mecánica, solamente permite el paso de un músculo en ese sector. Que el ligamento también puede llamarse hacia allá o hacia acá, coracoacromial o acromio coracoidio. No tiene una mecánica, sino que es un ligamento que permite dejar el paso a un músculo que es el supraespinoso. Después tenemos la articulación acromioclavicular, que es una articulación plana, el ligamento trapezoide hacia lateral y el ligamento conoide hacia medial. Ahí ya está más ordenado. En el complejo articular del hombro podemos encontrar 5 articulaciones, de las cuales son 2 articulaciones consideradas como falsas. Una es la articulación esternoclavicular, que es la que ya habíamos mencionado. Tenemos la acromioclavicular, que es de tipo sinovial plana, y tenemos la articulación glenumeral, que está dada entre la cavidad glenoidea y el húmero. Y consideramos 2 articulaciones más que se llaman como articulaciones falsas, principalmente las articulaciones que existen entre la escápula y el tórax, la articulación escápulo-torácica. Es falsa porque en el fondo no articula hueso con hueso, sino que principalmente articula hueso, músculo, hueso, músculo, los huesos van entre los músculos y permite que la escápula se desliza a través del tórax, a través de una articulación que no es hueso-hueso, y lo mismo pasa en la articulación subacromial o subdeltoidea, ya que cuando el hueso húmero hace una abducción, aquí también hay un movimiento entre músculos, pero no hueso con hueso. Entonces también se considera como una articulación falsa. Óseas son 3, acromioclavicular, esternoclavicular y la glenumeral, mientras que la escápulo-torácica y la subacromial o subdeltoidea son consideradas articulaciones falsas. Pero en el fondo el complejo articular del hombro está compuesta por esas 5 articulaciones. Aquí ya nos encontramos con el complejo articular del hombro, principalmente dado por la articulación glenumeral. Y dentro de ella vamos a encontrar o vamos a enumerar la siguiente. Primero está la articulación acromioclavicular, o sea, entre el acrómio y la clavícula, que es una articulación sinovial tipo plana, tipo sinovial subtipo plana. Vamos a tener una articulación llamada glenumeral, que también es considerada sinovial, pero de esferoidea por la forma o la cabeza del húmero. También tenemos una articulación subdeltoidea, que es un espacio virtual, una articulación falsa. Una articulación escápulo-torácica, que toma por nombre cisarcosis, pero también es considerada una articulación falsa. Y por último, una articulación esternoclavicular que la habíamos mencionado anteriormente, por ello el asterisco. En esta articulación glenumeral vamos a encontrar unos ligamentos de refuerzo en la cápsula en la región anterior, conocidos como los ligamentos glenumerales, donde encontramos uno superior, uno medio y uno inferior que tienen como forma de Z, que van a estar regulando principalmente movimientos de abducción, de rotación lateral, principalmente esos movimientos, también como la extensión y la flexión. Por posterior la articulación no tiene ligamentos de refuerzo, a diferencia de anterior, que están los ligamentos glenumerales, sino que acá atrás va a tener refuerzos musculares como el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. Entonces, como tiene una gran cantidad de músculo en la región posterior, no se refuerza con ligamentos, no así en la cara anterior, que tiene solamente el músculo subescapular. Y por último, va a haber un ligamento que va a ir en la región más superior, que se llama el ligamento coracohumeral, que tiene principalmente dos fascículos, que va desde la coracoide al húmero, y principalmente es un ligamento que limita la aducción excesiva.
Acá en esta imagen podemos encontrar una bolsa acá, una bursa, que la habíamos mencionado en generalidades de biología, que la bursa es una especie de bolsa, ¿cierto? Que tiene una membrana y a la vez por dentro va a tener líquido sinovial, que es un poco más espeso que el líquido que encontramos en las articulaciones, que es lo que permite formar lo que se llama la articulación subdeltoidea, o también conocida como subacromial, que es una articulación falsa, ya que no es hueso con hueso, sino que principalmente se da porque cuando yo abduzco el miembro superior, esta bolsa permite que no exista tanto roce. De lo contrario, puedo tener una lesión en alguno de esos músculos asociados que están en ese sector. El complejo articular del codo está compuesto principalmente por tres articulaciones, por eso es considerada una articulación compuesta. ¿Qué es lo importante de esta articulación? Primero, encontramos una articulación que se llama húmero radial, o sea, entre el húmero y el radio. Esa articulación morfológicamente, o sea, la forma es esferoidea, ya que el capítulo es redondeado, pero la forma en que funciona no es esferoidea, porque no tiene lateralidad, sino que solamente puedo rotar sobre ella y puedo flectar y extender, pero no puedo hacer abducción y aducción en este sector. Por ende, se limita un movimiento. Entonces, no puede ser funcionalmente una esferoidea, sino que es una condilia. Pero morfológicamente es una esferoidea. También encontramos la articulación húmero-ulnar, que está dada principalmente entre el húmero y la ulna, que es una articulación de tipo sinovial troclear o gínglimo, ya que el nombre lo dice, incisura troclear y la tróclea que tiene el radio, o sea, el húmero en ese sector. Y por último encontramos una tercera articulación, que es la articulación radio-ulnar, también de tipo sinovial, de la subclasificación de las trocoides, que se da entre la cabeza articular del radio con la incisura radial de la ulna. Y esta articulación va a estar limitada por una cápsula articular, como se ve claramente acá, en una visión más bien, podríamos decir que medial, y por unos ligamentos de refuerzo. Primero va a tener un ligamento colateral ulnar, o también conocido como colateral medial, va a tener 3 fascículos, y va a tener un ligamento también que va a tener por nombre como colateral lateral o radial. Entonces tienen unos ligamentos de refuerzo en los lados, esta articulación, para reducir que exista abducción y aducción. Y como también vamos a encontrar un ligamento que va a estar van a ser desde la ulna, va a rodear la cabeza del radio y la va a mantener fija hacia su escotadura. Entonces, esta articulación que está aquí, que es la radio ulnar, es una articulación de tipo sinovial trocoides, o sea, permite que esto rote sobre su propio eje. Y esta es considerada una verdadera trocoide, porque tiene un ligamento de refuerzo. Cuando hay trocoides que no tienen este ligamento de refuerzo, como el ligamento anular del radio que encontramos acá, se van a llamar trocoides falsas o imperfectas. Aquí nuevamente encontramos el ligamento anular del radio. Profe, se quedó pegado en esa parte. La articulación es radio-ulnar, media Profe, y distal, silencio. Articulaciones radio-ulnar, está la media y la distal. Vamos a volver atrás. En el complejo articular del codo, como decía, son 3 articulaciones en las cuales vamos a encontrar la articulación húmero-radial, ¿cierto? Húmero-ulnar y radio-ulnar. Y como les decía, que la sinovial trocoides, nosotros las consideramos perfectas cuando se encuentra un ligamento que está rodeando la cabeza. Mientras que si no está este ligamento que rodea la cabeza, la vamos a considerar una articulación de tipo trocoides imperfecta, o también conocida como trocoides falsa. Yo prefiero que sea el nombre de imperfecta. Y aquí también podemos ver el ligamento anular cómo está rodeando la cabeza en radio. Entonces tenemos la cápsula articular con ligamentos de refuerzo como los colaterales, tanto el radial como el ulnar, y el ligamento anular del radio. Aquí también existe un ligamento entre la cabeza del radio y la ulna para limitar la pronosupinación, que es el ligamento cuadrado, el cual no está representado en ninguna de estas figuras.
La articulación radioulnar en la zona media y distal también encontramos unas articulaciones bien en particular. Como antes de comenzar la clase, la compañera preguntó que si solamente las articulaciones fibrosas las encontrábamos en la cabeza, a lo cual yo le contesté que no, porque hay una articulación radioulnar en la zona media que sí es fibrosa, que es conocida como sindesmosis, que está dada principalmente por esta membrana, que es la membrana interósea en la región del antebrazo. Entonces este es un tipo de articulación que existe entre estos huesos de tipo sindesmosis, que a través de fibra, por eso el nombre es fibrosa. Mientras que distal vamos a encontrar otra articulación radioulnar. Como hay una radioulnar proximal, también hay una radioulnar distal, pero como bien dice acá, es una sinovial trocoide, pero esta es imperfecta. ¿Por qué? Porque desde la urna, fíjense que el radio gira sobre la urna, aquí está en pronación y acá está en supinación. No existe un ligamento anular como el que existe aquí arriba, que aquí está cortado. O sea, me estoy refiriendo a este ligamento. Acá está cortado, pero acá no existe ese ligamento. Por ende, se considera una sinovial trocoide imperfecta. Y aquí encontramos una visión inferior, donde vemos las caras articulares para los huesos del carpo. Por un lado el escafoide, por otro lado el semilunar, que son los únicos dos huesos que articulan con el radio, ya que la ulna no articula con ningún hueso del carpo, sino que más bien articula a distancia a través de ligamentos. En el complejo articular de la mano tenemos un sinfín de ligamentos, los cuales no le vamos a dar mayor énfasis, ni para preguntarlo en una evaluación, ni nada de eso, sino que principalmente es para que entiendan que cada uno de los huesos del carpo tiene un ligamento asociado, como también hay ligamentos importantes, que van a unir varios huesos del carpo. Entonces aquí nos vamos a quedar con solamente que las articulaciones entre el carpo son articulaciones de tipo sinovial plana, que están reforzadas por múltiples ligamentos. Por eso que los esguinces de muñeca son tan complejos, porque tienen una gran variedad de ligamentos que es muy difícil identificar cuál es el que está realmente lesionado. Redondeando las articulaciones que encontramos en la mano, tenemos las articulaciones radiocarpianas. ¿Cuáles son las radiocarpianas? Entre el radio y el carpo. ¿Cuáles son los dos huesos que articula el radio con el carpo? El escafoide y el semilunar. Al sumar los dos, forma una especie de convexidad y a la vez el radio tiene una concavidad. Y esa articulación es de tipo sinovial condilia. Puedo extender, puedo flectar y puedo hacer abducción y aducción. Tenemos las articulaciones intercarpianas, o sea, entre los huesos del carpo, que son unas articulaciones sinoviales planas. Como pueden ver, son cortadas de forma plana estas articulaciones. Bueno, aquí un poco más redondeada, pero la mayoría son planas. Entonces, consideramos que son articulaciones de tipo sinovial y plana entre los huesos del carpo, entre los 8 huesos del carpo. Tenemos también las articulaciones carpo-metacarpianas, entre el carpo y el metacarpo, que la gran mayoría también son sinoviales planas, pero desde el segundo al cuarto dedo. Segundo, tercero, cuarto y quinto. Ahí hay un error. Es hasta el quinto dedo. No sé por qué puse cuarto, pero es hasta el quinto dedo. 2, 3, 4 y 5. Esos tienen una articulación sinovial plana. Mientras que la articulación del trapecio más el primer metacarpiano con el hueso trapecio, es una articulación de tipo sinovial, pero es celar. En el fondo es una articulación como encaje recíproco. Y por último tenemos la articulación en metacarpo-falángica, que se da entre el metacarpo y la falange, que son articulaciones de tipo sinovial condilia. ¿Se acuerdan cuando yo le hacía al chavito y decía eso, 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 y no, 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 no? Ya, esas articulaciones son de tipo condilia, entre el metacarpo y la falange, principalmente la falange proximal. Y por último, las articulaciones interfalángicas también son sinoviales, pero son gínglimos. O sea, la articulación que encontramos entre la falange proximal y la media, y la falange media más la distal, hay otra articulación, esas son de tipo gínglimo, o sea, como bisagra. Eso sería el miembro superior en cuanto a osteología y artrología. En el caso del miembro inferior es muy similar, muy, muy similar. Hay algunas variantes, principalmente porque el miembro superior tiene como función final hacer la prensión, o sea, de alguna otra forma
tomar un lápiz, tomar un pincel para pintar, trasladar cosas de un lugar a otro, llevar comida a la boca, e incluso se ha especializado aún más en el arte de hacer deporte, ¿cierto? Cuando uno lanza, atrapa, ¿cierto? Por ejemplo, el movimiento de la jabalina es un movimiento muy fino cuando el deportista llega a la última instancia y lanza la jabalina, bien, el último movimiento se realiza en la muñeca y en los dedos, son movimientos finos. Entonces, está hecho para eso el miembro superior. Por eso que la articulación glenohumeral también tiene mayor movilidad. A diferencia del miembro inferior, que es un miembro que está hecho más bien para la locomoción, o sea, para desplazarme de un lugar a otro, todo se llama sistema locomotor, pero me refiero a la locomoción de desplazarse de un lugar a otro. Entonces su articulación coxofemoral, que es la articulación más proximal, es una articulación más firme a diferencia del hombro, porque está hecho principalmente para saltar, para correr, para trotar, para caminar. El miembro inferior, a diferencia del miembro superior, tiene un hueso menos, tiene 31 huesos, ya que aquí no hay clavícula. Tiene primero un hueso coxal, que es un hueso de tipo plano, principalmente o mayoritariamente es un hueso que tiene una región plana, en mayoría. Tenemos el fémur, que es un hueso largo. Aquí aparece un hueso que en el miembro superior no está, que es la patela. Después tenemos un hueso samoido. Después tenemos un hueso largo conocido como tibia, hacia medial y hacia lateral, lo que se llama la fíbula. Después en el tarso tenemos 7 huesos del tarso. Tenemos 7 huesos en el tarso. Arriba teníamos 8. Tenemos 5 metatarsianos, igual que en el miembro superior. Y a la vez 14 falanges, igual que en el miembro superior. Y la mayoría de las articulaciones que encontramos en el miembro inferior son conocidos como de tipo sinovial. El hueso coxal, que es un hueso bastante plano, está dividido en 3 grandes huesos. Y eso es a través de el proceso de desarrollo que tiene. Si vemos acá el hueso de un niño, el hueso tiene 3 porciones, una ilíaca, una que se va a llamar isquiática y otra que se va a llamar púbica. Entonces tenemos ilion, pubis e isquion. Y van a estar unidas en esta fosa que se llama la fosa acetabular, que es donde va a articular la cabeza del fémur. Y podemos ver que hay un cartílago de crecimiento entre estos huesos, que es cartílago hialino, que después en adultos se termina osificando y forma un puro hueso conocido como el hueso coxal. Aquí tenemos una visión lateral del hueso coxal, donde podemos identificar distintas estructuras. Una, por ejemplo, es la fosa acetabular, donde va a articular la cabeza del fémur. Tenemos un borde anterior, también tenemos un borde posterior, y también hay un borde superior. En este borde superior va a estar una estructura que se llama la cresta ilíaca, puede que la hayan escuchado. La cresta ilíaca hacia anterior finaliza en una espina que se llama la espina ilíaca anterosuperior, y después abajo va a haber otra espina que se llama la espina ilíaca anteroinferior, mientras que por posterior pasa lo mismo. Hay una espina ilíaca póstero superior y una póstero inferior. Acá se va a formar una incisura, o también llamada escotadura, que es la incisura isquiática mayor, que después va a tener una espina, que es la espina isquiática, y aquí se va a formar una pequeña escotadura, que a diferencia de esta, por algo el nombre, se va a llamar incisura o escotadura isquiática menor. Después inferior me encuentro con la tuberosidad isquiática. La tuberosidad isquiática, una forma de identificarlo cuando uno anda en bicicleta y el asiento es un poquito duro, uno termina como con dolor en el trasero, y es porque principalmente esta región del isquion es la que se apoya en el asiento de la bicicleta. O cuando uno va a un concierto, un recital, y se sienta en un lugar duro y después como que duele el trasero, es porque este lugar es el que está apoyado en el banco. Después tenemos acá una unión con el pubis, que es la rama del isquion unido con la rama inferior del pubis. Y esto se va a llamar por completo rama isquiopubiana, entre el isquion y el pubis. Acá podemos identificar el tubérculo del pubis y el pecten del pubis,
que lo vamos a ver en otra imagen con mayor detalle. Aquí queda un foramen bastante amplio, que se llama el foramen obturador. Acá en una visión medial podemos ver la fosa ilíaca. Aquí está la fosa ilíaca, aquí vemos un músculo que se llama el músculo ilíaco. También tenemos una tuberosidad ilíaca, como teníamos una tuberosidad isquiática, también tenemos una tuberosidad ilíaca, y esto lo deja principalmente como registro las inserciones de ligamentos, músculos en este sector. Tenemos una cara que se llama la cara auricular, que va a articular con el sacro. Acá tenemos una línea, que es la línea arcuata o arqueada. Después tenemos una eminencia hilopúbica y que después hacia inferior continúa con el pecten del pubis para hasta finalizar al tubérculo del pubis. Aquí vemos la cara sincicial, que es la que va a articular entre un ilíaco y otro a través de una articulación de tipo cartilaginosa secundaria, conocida como sínfisis. Por eso tiene el nombre de sínfisis púdica esta región. Aquí nuevamente vemos la rama isquiopubiana y el foramen obturador. Incisura isquiática mayor, incisura isquiática menor, la espina isquiática. Y así se ve en una visión anterior. Aquí va a estar la fosa acetabular, la rama isquiopubiana, foramen obturador, y aquí se ve claramente la línea arqueada, la eminencia iliopúbica, y después inferior continúa con el pecten del pubis para finalizar en el tubérculo del pubis. Todas estas prominencias, espina ilíaca anterior superior, anterior inferior, la espina isquiática, la cresta ilíaca, el tubérculo del pubis, la tuberosidad isquiática, son puntos de inserción musculares, por eso el hueso tiende a formar esas prominencias. Cuando tú ves escotadura, principalmente por el paso de algo, aquí pasan músculos, aquí en el foramen obturador pasan arterias, nervios, tenemos la fosa acetabular que recepciona a un hueso llamado fémur. Entonces ahí vamos viendo que los detalles anatómicos van apareciendo y van teniendo algún sentido. El hueso fémur es un hueso de tipo largo, también prismático, que va a tener una cara anterior y dos caras posteriores. Por ende va a tener un borde medial, un borde lateral y un borde posterior conocido como una línea áspera, donde en su epífisis proximal va a estar la cabeza del húmero con su respectivo cuello. Va a haber un trocánter mayor y uno menor, que por posterior se ve mucho mejor, donde va a estar unido por anterior a través de una línea que se llama la línea intertrocanteria, mientras que por posterior queda formada una cresta que se llama la cresta intertrocanteria. Entonces aquí queda como, de alguna u otra forma, queda un registro a través de una línea, que aquí no está muy bien marcada, pero en el fondo aquí hay una línea. En cambio, hacia atrás queda una especie de cresta entre el tubérculo mayor y el menor. Por ende, su nombre cresta intertrocanteria y línea intertrocanteria. Entre ambos trocánteres, ¿cierto? Continuando principalmente, la cara anterior es más bien lisa, pero la posterior tiene unas rugosidades. La más principal es la línea áspera, que permite la inserción de musculatura, de ahí su nombre, por eso que, y áspera, porque cuando uno ve el hueso y lo tiene en la mano ahí, en su región posterior, ve que la línea, el apellido está bien puesto porque es una línea bastante áspera. Y en su epífisis distal vamos a encontrar dos estructuras principales, que son los cóndilos, el cóndilo lateral y el cóndilo medial, que dejan una fosa hacia posterior, que se llama la fosa intercondilia, o sea, entre cóndilos. Como van viendo, los nombres van siendo bastante lógicos. O sea, si tengo dos cóndilos, uno se llama lateral porque va hacia lateral y otro se llama medial porque va hacia a medial, y entre ellos queda una fosa. Y como son dos cóndilos y queda entre los cóndilos, va a tener por nombre fosa intercondilia. Entonces se va dando la lógica de los nombres. Aquí tenemos una visión medial, se ve más bien la cabeza, 2/3 de esfera, trocánter mayor, trocánter menor, el cuello del fémur, cuerpo del fémur y los cóndilos hacia inferior. Entonces un hueso de tipo morfológico largo. Aquí tenemos el hueso de la patela, el hueso de forma de semilla de sésamo. Aquí está más ampliado, pero después algún día vamos a ver en el práctico que no son tan grandes, donde va a tener una cara anterior y una cara posterior.
va a tener una base y un vértice. El vértice va hacia inferior, la base va hacia superior. Y aquí está la región articular, donde la región lateral va a ser mucho más amplia que la región medial, principalmente por la disposición de los cóndilos, porque articula hacia anterior con los cóndilos femorales. La tibia es un hueso largo también, prismático, donde va a tener un borde palpable, ¿cierto? El borde anterior de la tibia, borde cuyo duele bastante cuando uno se golpea subiendo una escalera o de otra forma, o cuando uno jugaba en el colegio y le daban una patada ahí en lo que uno le llama la canilla, generaba un dolor tremendo, ya que tengo el hueso bastante expuesto en esta región, tanto el borde anterior como la cara medial. Como pueden ver, a diferencia del fémur, el fémur tenía una cara anterior, borde medial lateral y un borde posterior. Acá se da vuelta un poco la cosa, queda una cara posterior, donde va a tener una cara medial y una cara lateral. ¿Dividida por dónde? ¿Por qué? Por un borde anterior, un borde medial y un borde lateral. En su epífisis proximal vamos a encontrar principalmente lo que se llaman las caras articulares superiores, que están hechas para recibir principalmente estos cóndilos. Va a tener una tuberosidad, que es donde va a ir insertado el cuádriceps, como también va a tener una región condilar, donde encontramos un cóndilo lateral y un cóndilo medial. Y por último, en su zona más superior vamos a encontrar unos tubérculos, que se llaman los tubérculos intercondilios medial y lateral. ¿Y por qué se llaman intercondilios? Porque estos tubérculos se depositan o se asocian a esta fosa, que es la fosa intercondilia. También en la epífisis distal, perdón, proximal, por posterior vamos a encontrar una cara articular para la fíbula. Aquí articula la fíbula. Esto es una articulación de tipo sinovial plana. Viene en el foramen nutricio, bastante grande. Aquí aparece una línea que es del músculo sóleo. Después vamos a ver cuál es el músculo sóleo junto al popliteo, que es donde se insertan en esta línea. Y en su epífisis distal vamos a encontrar algo muy parecido a lo que eran los procesos estiloides arriba, tanto del radio como la ulna, pero acá se llaman maléolos, que es el maléolo medial, que es la prominencia ósea que uno tiene en el tobillo, que uno se la palpa, y el maléolo lateral lo va a dar otro hueso, que después lo vamos a ver más adelante, que es la fíbula. Entonces la tibia es considerada un hueso de tipo largo. Aquí tenemos una visión más bien lateral, ahí se ve el maléolo, aquí va a haber cara articular, que va a articular con un hueso llamado talus, y ahí está, bueno, su epífisis proximal, su epífisis distal. La fíbula es un hueso bastante delgado, va a tener la misma disposición que las caras del hueso tibia, donde va a tener un borde anterior, una cara lateral y una cara medial. En la zona de la cabeza, que es la que articula con la tibia, ahí también tenemos la visión donde articula, va a ser una articulación de tipo sinovial plana, donde va a haber un ápex. No tiene por nombre proceso, sino que es como más bien el ápex de la cabeza de la fíbula, que ahí va a insertar un músculo, por eso tiene esa prominencia, que es el músculo bíceps femoral. Va a tener una cabeza, un cuello, va a tener el cuerpo, y en su apófisis distal va a tener un maléolo, que va a ser el maléolo lateral. Como decíamos acá, tiene un maléolo medial. La prominencia ósea que nosotros nos palpamos en el tobillo por fuera es el maléolo lateral, que pertenece al hueso fíbula. Y aquí dejo una fosita, que es principalmente para el paso de algunos tendones musculares. Ya en el tarso, metatarsifalange, muy similar al miembro superior. La diferencia está en que tiene sus variantes. En una visión superior encontramos 7 huesos en vez de 8, dado por un calcáneo, que es el hueso del talón. Hay una visión inferior, acá hay una visión superior del calcáneo. Vamos a tener el hueso talus, antiguamente llamado astrágalo, que va sobre el calcáneo, como lo podemos ver acá y acá. Después hay una línea que se llama la línea del tarso transversa,
o línea transversa del tarso, antes llamada como chopar, que permite dar la articulación entre el astrágalo y el hueso navicular y el calcáneo con el hueso cuboides. Y a la vez, el navicular va a articular con 3 cuñas o huesos cuneiformes, uno medial, uno intermedio y uno lateral. Y estos huesos, tanto el cuboide como las 3 cuñas, son las que van a articular con los metatarsianos. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Y a la vez estos metatarsianos son los que articulan con la falange, que tienen la misma disposición que en la mano, donde, a ver, en el caso del dedo gordo se llama, así sale en todos los libros, no tiene un nombre en específico, también conocido a veces como hallux, que es el dedo gordo, tiene una falange proximal y una distal, mientras que el resto de los dedos va a tener una proximal, una media y una distal. Todos estos son considerados huesos largos, al igual como ocurre en la mano. Acá tenemos la división inferior, navicular cuboides, el cuboide articula con el cuarto y el quinto, mientras que la cuña medial, intermedia y lateral va a articular desde el primero, segundo y tercer metatarsiano. Aquí tenemos una visión medial del pie en su conjunto, donde se va a formar un arco, que se llama el arco medial del pie, que está dado principalmente por el hueso calcáneo. Voy subiendo a formar el arco, el astrágalo, navicular, cuneiforme medial y el primer metatarsiano. Y se forma un arco aquí. Cuando este arco desciende y el navicular se acerca más al piso, yo puedo formar lo que se llama el pie plano. Mientras que por lateral también tengo un arco, que está dado principalmente por el calcáneo, el talus, el cuboides y el quinto metatarsiano. Este arco es mucho más pequeño en distancia entre el pie, entre el suelo y el hueso cuboide. Hay menor distancia. Entonces el arco lateral es menos distante desde el hueso hacia el suelo, mientras que el medial, el navicular, tiene mayor distancia hacia el suelo. Cuando este arco medial desciende, se forma lo que se llama el pie plano. Dentro de las articulaciones o la artrología que tiene el miembro inferior, está la articulación de la cadera, conocida como articulación coxo-femoral. Coxo entre el hueso coxal y femoral entre el hueso fémur. Es una articulación de tipo sinovial esferoidea, ya ven claramente la cabeza redondita, ¿cierto? Del hueso fémur. Y va a estar reforzada igual que el miembro superior, a través de un ligamento, que se va a llamar el ligamento iliofemoral, que tiene una porción transversa y una oblicua, y el ligamento pubofemoral, y también forma la misma seta que se forma arriba. La voy a delimitar nuevamente. La misma seta. Y por posterior va a tener un ligamento que se va a llamar isquiofemoral. Y si ustedes se fijan, estos ligamentos van todos enrollados hacia adelante. Van todos enrollados hacia allá. Por ende son ligamentos que van a ayudar mucho en lo que es la flexión, pero van a limitar en demasía la extensión. ¿Por qué? Porque se van a sobreenrollar y no van a permitir que el fémur se extienda más allá de lo que ellos delimitan. También van a encontrar un ligamento que se llama el ligamento redondo de la cabeza del fémur, que es un ligamento por donde principalmente le llega la nutrición a esta cabeza. Cuando falla esa arteria, produce una enfermedad que se llama la enfermedad de Fertet, que en el fondo es una necrosis de la cabeza por falta de irrigación. En la región de la rodilla vamos a destacar 4 ligamentos importantes en el complejo articular de la rodilla. Esto es una articulación ambas sinoviales, una articulación compuesta. Está compuesta por una articulación que es la fémoro-patelar. Aquí no está la patela representada, pero debería estar en esta posición. Y que articula con el fémur, por el nombre fémoro-patelar, que es sinovial gínglimo, o sea, en el fondo es como bisagra. Y una articulación fémoro-tibial, que está dada entre el fémur y la tibia, que es una sinovial bicondilia. Porque como el fémur tiene 2 cóndilos, forma una bicondilia. Y aquí principalmente vamos a destacar 2 pares de ligamentos, los principales, los que son preguntables,
que el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. Esos dos ligamentos son los que más me interesa que ustedes puedan recordar, que limitan tanto la extensión como las rotaciones de esta articulación. La rodilla no está hecha para rotar. La rodilla está hecha más para hacer flexo-extensión. Pero cuando uno flecta la rodilla tiene la particularidad de rotar. Y esa rotación está delimitada por estos ligamentos, que son los cruzados. Y por otro lado, encontramos unos ligamentos de refuerzo en las zonas laterales, que son el ligamento colateral tibial y el ligamento colateral fibular, que es muy parecido a lo que ocurría en el codo con el ligamento colateral radial y el ligamento colateral ulnar. Y esos van a permitir limitar movimientos de lateralidad, o sea, de abducción y aducción en este sector. Aquí yo no puedo abducir ni aducir. La articulación tibio-fibular proximal, que es la articulación que existe entre la tibia y la fíbula, habíamos dicho que era una de tipo sinovial plana. Aquí tenemos una visión superior de la rodilla por dentro. A través de ella podemos ver el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior, como también los meniscos. Como pueden ver, el menisco medial tiene una forma de C. Es mucho más grande que el menisco lateral, que tiene una forma de O. Es más redondeado. Acá podemos ver el ligamento colateral medial en una flexión. Vemos cómo la patela se apoya en el fémur, la articulación femoropatelar, tipo sinovial gínglimo, y la articulación femorotibial, que es una articulación de tipo bicondilia o condilia. Tipo sinovial, subtipo condilia. Y en este caso, como son dos condilios, bicondilia. Y acá podemos ver los 4 ligamentos más importantes que me interesa que ustedes manejen en rodillas, que son los cruzados anterior y posterior, y el ligamento colateral tibial y colateral lateral. O sea, colateral fibular. Que en una extensión están altamente activados, regulando la extensión, mientras que en la flexión tienden a distenderse y dejar más libertad de movimiento en la rodilla. Lo que está representado en rojo es como en el fondo la activación del ligamento. El ligamento no tiene la particularidad de contraerse, pero cuando digo activación, en el fondo es cuando se tensa, cuando está regulando el movimiento. En la articulación estidiofibular media y distal, que también ocurre en el miembro superior, vamos a encontrar tanto en la zona media como distal una articulación de tipo fibrosa sin desmosis. ¿Se acuerdan que en el miembro superior encontrábamos una articulación entre el radio y la ulna, arriba, de tipo trocoides, y en la zona inferior trocoides imperfecta? Bueno, acá como estamos en el miembro superior y tiene otra función totalmente distinta, vamos a encontrar que tiene una sinovial plana en la parte superior. Después tiene intermedia, o la región media va a tener una sindesmosis a través de la membrana interósea, fibrosa. Y por último, acá sigue siendo sindesmosis. Acá no hay una articulación de tipo trocoide o plana, sino que sigue siendo sindesmosis, ya que tenemos ligamento interóseo, como lo vemos acá. Sigue habiendo ligamento entre ambos huesos. No hay una sinovial. Sigue habiendo ligamento. No se forma una sinovial. Ya que esto que se conoce como la mortaja tibio-astragalina tiene la particularidad de hacer entre flexión y extensión del tobillo que se separen o se aproximen. Es ahí, por eso tiene un ligamento que permite limitar esos movimientos. Complejo articular del tobillo y pie, vamos a considerarlo igual que la mano. No les voy a decir que se aprendan todos estos ligamentos porque no tiene sentido aprenderlo. Por ahora, dependiendo si ustedes algún día van a trabajar en el área de traumatología, a lo mejor es recomendable que lo aprendan. Pero por ahora me interesa que tengan dos conceptos principales. Uno es que por lateral es mucho más débil que por medial, ya que aquí encontramos 3 ligamentos de refuerzo importantes. 3 ligamentos de refuerzo importantes. Mientras que por medial nosotros encontramos 4 ligamentos, que esto se conoce como el ligamento colateral medial o también llamado deltoidio. Por eso que, tanto por el sistema óseo que tenemos acá, más estos ligamentos, es mucho más fácil esguinzarse en inversión que en eversión. Y cuando lo hago en eversión, es muy probable que fracture parte de la tibia o alguno de los huesos del tarso. La articulación talocrural, que se da principalmente entre la tibia y la fíbula y el talus,
Por eso el nombre talocrurar es de tipo sinovial gínglimo. En el fondo es una articulación que funciona como bisagra. La articulación intertarsiana, o sea, entre los huesos del tarso, principalmente son tipos de sinoviales planas, a excepción del calcáneo y el cuboide, que es celar, sinovial celar, y entre el navicular, perdón, aquí estaría el astrágalo, entre el astrágalo y el navicular. Aquí se sacó el astrágalo, o también llamado talo, que es la talo navicular, que es sinovial esferoidea. Todo el resto son sinoviales planas. La articulación tarso-metatarsiana, o sea, entre todos los huesos del tarso y el metatarso, todas estas articulaciones que encontramos aquí, son todas planas, a diferencia del miembro superior, que había una que era celar, que era el primer metacarpiano con el trapecio. Acá son todas planas. La articulación metacarpo-falángica, o sea, entre el metacarpo y la falange, van a ser igual que en el miembro superior, sinoviales condilia, y las articulaciones interfalángica, al igual que en el miembro superior, van a ser sinoviales gínglimo, o sea, van a ser como bisagra. Aquí tenemos una visión inferior. En el fondo estamos viendo la planta, donde también encontramos un ligamento importante que va a permitir la unión entre el astrágalo, perdón, entre el calcáneo y el resto de los huesos del tarso, que está dado por este ligamento, que es el ligamento plantar. Este es el ligamento plantar largo, y este es un ligamento plantar llamado calcáneo cuboideo, que va a unir el calcáneo con el cuboide. Está más profundo que el de acá. Entonces tenemos un gran refuerzo en la planta del pie, siendo que acá tampoco hemos considerado lo que se llama la aponeurosis plantar, que es lo que en el fondo termina formando lo que se llama la fascitis plantar. Eso lo vamos a ver cuando hagamos musculatura. Pero estos ligamentos son ligamentos potentes que están en la planta del pie para que estos arcos que mencioné anteriormente no se desarmen o desconfiguren, por decirlo de alguna manera. Bueno, y seguimos, como dice acá nuestro querido amigo. Es una clase que principalmente tiene una densidad de nombre bastante importante, pero el enfoque principal va más asociado a aprenderse los hitos anatómicos de los huesos y qué tipo de hueso es principalmente. Y en las articulaciones me interesa más bien la clasificación de las articulaciones y los ligamentos que le di énfasis durante la clase. Ligamentos, por ejemplo, de la mano y del pie, que no le di tanto énfasis, esos ligamentos a modo de evaluación no es necesario aprenderlos. Si ustedes los quieren revisar y aprender, es más enfocado a estudio personal. Así que eso sería por hoy la clase de osteopatia de miembro superior y miembro inferior, y nos vemos en una próxima oportunidad.